Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos. Estamos aquí en la sala de Noticias del Tiempo. Vamos a grabar Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy, 6 de noviembre de 2018, vamos a hablar del encuentro del ministro Carrasquilla con el expresidente Uribe y su bancada, de la cumbre en la Fiscalía por el caso Odebrecht, de la orden de captura de Interpol contra 2 líderes del ELN y de la estrategia del Caracol. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y en el tema clave volvemos a hablar aquí de la controvertida reforma tributaria o ley de financiamiento, como le llama el gobierno, porque hoy por primera vez el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se reunió con su bancada en presencia del expresidente Álvaro Uribe y tuvo ese primer round de confrontación, porque recuerden ustedes que el viernes pasado la bancada uribista le dijo al gobierno que se deberían buscar alternativas distintas al IVA para toda la canasta familiar. Estamos en este momento con Edulfo Peña, editor de política, y con Marta Morales, especialista del tema de la sección de economía. Edulfo, ¿qué pasó hoy? Bueno, pensé que iba a darle la palabra a Martica, que es la que más sabe del tema, pero bueno. Así es, pero como usted tiene el contexto, vamos a empezar en este caso por usted. Esta tarde el presidente Uribe, su bancada Centro Democrático, se reunieron con el ministro Carrasquilla. La noticia, a nuestro juicio, es que el gobierno comenzó a bajarse de su fórmula del IVA a la canasta familiar. Martica ahora nos va a replicar. Es probable que se baje un poquito. En la canasta familiar está más o menos un 50%. La alternativa es que no haya más IVA para la canasta familiar. Pero el presidente Uribe dijo que Carrasquilla, el ministro, les aceptó que el gobierno ya comenzaba a mirar otras alternativas. Después Carrasquilla les dijo, sí, estoy de acuerdo. Sí, vamos a buscar. Pero eso lo dijo el expresidente, sí. No lo ha dicho el ministro. Sí, pero yo le creo a Uribe. Yo le creo a Uribe. Marta, ¿qué ha dicho el ministro? El ministro ha dicho que Colombia tiene un déficit en el presupuesto y si se cae la reforma tributaria sería muy difícil conseguir los 14 billones que le faltan para financiar programas sociales como de educación. Hasta ahora, a este momento, el ministro no ha dicho sí, vamos a evaluar otras alternativas distintas a ampliar el IVA. Pero aquí políticamente el que manda es Uribe. Uribe ya decía, Uribe es el jefe del Centro Democrático, Uribe es el jefe de la mayor bancada. Yo no quiero decir que Uribe es el jefe del gobierno, pero casi, porque es que él es el que está liderando este debate. ¿Qué hacemos, Marta? Uribe dijo que el ministro aceptó que ya no van a hacer el IVA, que había dicho hace 2 semanas. Uribe también dijo algo parecido, o su bancada dijo algo parecido el viernes, y durante todo el puente festivo el presidente Duque no renunció, no dio un paso atrás en su propuesta del IVA. Sí, pero hoy ya hace unos minutos, hace 2 horas, 1 hora y media, ya el ministro le tuvo que aceptar a Uribe que van a mirar otras expectativas. ¿Cuáles? Yo no sé, Martica, si el IVA se lo van a poner ahora a los carros, o se lo van a poner a las bebidas, o se lo van a poner a los muebles, no sé. Pero ya no va a haber toda la grabación que iba a haber a la canasta familiar. Eso es lo que yo creo. ¿Usted ve eso probable, Marta? Pues hay un asunto relacionado con el IVA y es que es un impuesto muy fácil de recaudar. Y sabemos que el gobierno lo que necesita es tener caja menor muy rápidamente. Muy fácil de aprobar, Martica, pero muy fácil de recaudar, pero muy difícil de aprobar. Sí, exactamente. Yo particularmente pienso que la canasta familiar está gravada casi que en el 80%, es decir, son muy pocas las cosas que están por fuera de la canasta familiar. Entonces, políticamente se habla de que los congresistas van a conseguir que no se grave la canasta familiar, pero la realidad es que casi toda está gravada. Y en este momento, ¿cuál es el paso que deberemos venir? Entonces, el ministro tiene esta reunión. ¿Cuándo se reúne con las otras bancadas? Usted sabe una anécdota de esa reunión. Cuéntala, por favor, en relación con la gestión que debe hacer el ministro con los otros partidos. Ya, y lo vamos a desarrollar para el periódico impreso mañana y para el .com en unos minutos. Es que en esa reunión que duró como 2 horas y media o 3 más o menos, el presidente Uribe le dijo a Carrasquilla, bueno, y busque otros partidos, pero es que nosotros no somos los únicos que somos aquí en el Congreso. Vaya, este proyecto tiene que estar aprobado por los conservadores, los liberales, como que muévase y trabaje. Fue más o menos lo que le dijo el presidente Uribe a Carrasquilla. Y Carrasquilla, nosotros estábamos mirando el tema de que casi ningún partido lo quería recibir.
pero ya sabemos que consiguió cita con Cambio Radical para por la mañana. Entonces sí, atendiéndolo Uribe, va a comenzar a hacer esa tarea, pero es que Martica cree que de todas maneras se va a aprobar el proyecto, y yo estoy de acuerdo que se va a aprobar un proyecto. Yo lo que creo es que el gobierno sí tiene que bajarse un poquito de lo que quería. Sí, Andrés, en el debate están entrando muchas personas que tienen bastante conocimiento de la economía y de cómo se maneja el tema de los impuestos, y están proponiendo precisamente que se grave un poquitico más el tema de los dividendos a cambio de no caerle tanto a la clase media. Andrés. O sea, que graben más las utilidades de las empresas y las utilidades de los accionistas. El ministro podría jugar con un aumento de eso que también es difícil aprobar en el Congreso. Bueno, en todo caso... Pero la noticia, Andrés, es que ya no va a haber... iba para el cilantro, por ejemplo. La noticia es lo que dijo el expresidente. Veremos qué pasa finalmente en el Congreso. Edulfo, Marta, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo más leído en eltiempo.com. Continuamos con el tema más leído. Esta tarde, en este momento, sube mucho en la atención del público la cumbre secreta de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por el caso de Odebrecht. Se dio esta tarde y tiene que ver con el intento de generar un preacuerdo en el cual esta firma brasileña, que está señalada de actos de corrupción en Colombia, se atrevería a pagar una suma de indemnización, pero que en este momento no complace, al parecer, a los entes de control. Estamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo. Marta, ¿qué fue lo que pasó? Andrés, y tal como lo reveló El Tiempo en exclusiva, hoy a las 3 de la tarde llegó al despacho de la vicefiscal general Félix Guedes Martins, director regional de Odebrecht para Colombia y Ecuador, con su apoderado, para hacer una exposición de lo que ellos consideran que sería una indemnización integral a Colombia por los sobornos que entregaron a funcionarios y a privados para quedarse con obras de infraestructura, como por ejemplo la Ruta del Sol 2. El Tiempo pudo establecer con fuentes de la propia Fiscalía que si bien la Contraloría General, en cabeza del vicecontralor Ricardo Rodríguez, y el viceprocurador dijeron que no se negaban a que se llegara a un acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, pero que ellos no iban a frenar las investigaciones que adelantaban, ni tampoco iban a renunciar a que se iniciaran juicios fiscales o disciplinarios si encontraban alguna irregularidad. Odebrecht está poniendo como condición que si da ese monto de reparación a Colombia, no lo investiguen más, no lo sigan persiguiendo, no les den más multas. Mire, no solamente está pidiendo eso, sino que para algunos es tan osado o tan temerario que están pidiendo que no se tenga en cuenta los resultados de un tribunal de arbitramiento que está caminando en la Cámara de Comercio de Bogotá para que se defina el tema de la Ruta del Sol 2. Pero como le cuento, la Contraloría dijo no vamos a renunciar a seguir persiguiendo y a seguir investigando. Lo mismo dijo la Procuraduría, que tiene una acción popular en curso que está a punto de definirse. Y si bien la Fiscalía no quiso establecer una postura de si va a echar a andar o no el preacuerdo con los representantes de Odebrecht, que acuérdese que ya fue ante a un juez y el juez no lo aceptó. Entonces, además estamos hablando de que ellos ofrecen 106 mil millones de pesos como indemnización, y lo que dice la Fiscalía, según cálculos del ente acusador, esperarían que se pagara 180 mil millones de pesos. Al menos. Y nos estamos quedando cortos si nos comparamos con otros países. En Estados Unidos por lo menos pagaron el doble de lo que habían pagado en sobornos. Aquí escasamente están pagando rascon apenas lo que pagaron en coimas a diferentes funcionarios de diferentes gobiernos. Marta, y hay un debate también muy intenso por el hecho de que en algunos países Odebrecht ha intentado lavar su imagen a través de mecanismos como este y volver a contratar, a tener obras de infraestructura. Y en el caso de Colombia, el debate es si esto debería ser posible. Una empresa que viene, soborna, hace ese tipo de construcciones a partir del delito, darle esa oportunidad nuevamente de entrar al sistema de obras públicas, ¿eso es pertinente? Pues mire, lo que ellos están tratando de dar a entender es que los sobornos los ejecutaron un puñado de funcionarios o de altos empresarios que ya no están con ellos, ya no hacen parte de sus cuadros directivos. Pero lo que sí es claro es que Colombia de lejos ha sido uno de los países que más se lesionó, más problemas ha tenido por causa de los sobornos de Odebrecht. Usted sabe que la Ruta del Sol quedó en veremos, que hay otras obras que no se pudieron desarrollar por cuenta de estos caballeros, entonces no me parece justo a mí, y
lo mismo opina la Procuraduría, que sí tiene cartas en el asunto, y lo mismo opina la Contraloría, que estos señores, sin haber indemnizado satisfactoriamente al país, vengan a postularse, por ejemplo, y a decir que están interesados en construir el metro de Bogotá, entre otras cosas. Yo creo que es una arbitrariedad, y yo creo que al menos por los lados de la Procuraduría y de la Contraloría no se va a aceptar. Seguiremos muy pendientes. Marta, muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast. La cifra del día. En la cifra del día tenemos un dato que tiene que ver con un asunto judicial. Son 2 las órdenes de captura, 2 las que están en manos de la Interpol, lo que se conoce como una circular de la Policía Internacional, para perseguir a 2 jefes del ELN. Esta es una señal que tiene que ver con el hecho de que las conversaciones, los acercamientos con este grupo guerrillero no van por buen camino, y ya se genera esta decisión de las autoridades colombianas de pedirlos en extradición en el caso de que estén en algún país extranjero. Se presume por algunos servicios de inteligencia de que estarían en Venezuela, y ya es una señal muy clara sobre hacia dónde va el proceso. Estamos en este momento con Marisol Gómez, editora de Justicia del Tiempo. Marisol, ¿qué fue lo que pasó con esta decisión? Pues que exactamente hoy la Interpol oficializó su circular roja contra Antonio García, que como usted sabe, Andrés, es el segundo al mando del ELN, y contra Ramiro Vargas, que además también hace parte del Comando Central. El Comando Central es la máxima instancia de dirección del ELN, que está integrada por 5 personas, y lo particular, Andrés, es que Antonio García y Ramiro Vargas se suman a otros 2 del Comando Central que ya están que ya tienen circular roja la Interpol, que son Nicolás Rodríguez Bautista, el máximo jefe de esta guerrilla, y también está ahí Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, que como usted sabe, digamos, la importancia de Pablito es que realmente es el hombre que tiene el mayor control militar sobre el ELN, tiene el mayor número de hombres, y adicionalmente, como se ha dedicado al narcotráfico, es el hombre que alimenta prácticamente las finanzas de esta guerrilla. Estamos en conclusión, Andrés, son 4 de 5 miembros de la instancia mayor de la cúpula con orden de captura internacional. ¿Cómo se realiza el trámite? Esto quiere decir que es el gobierno el que pide que formalmente exista una medida internacional para que sean capturados, es decir, el gobierno que ve en este momento poca posibilidad de que prosperen los diálogos, el que toma y da este paso. Sí, claramente es una presión sobre el ELN, Andrés, porque el gobierno, acuérdese usted que la condición central que le puso al ELN es no secuestrar más, y por supuesto liberar a todas las personas que tenía secuestradas, pero en contraste el ELN hace apenas 2 semanas se conoció y se confirmó, según confirmó en su momento el comisionado para la paz Miguel Ceballos, que tiene en su poder a una comerciante de Amagá que había desaparecido desde el 27 de septiembre, y según el comisionado de paz también tiene en su mano a otras 3 personas, 2 de ellas estarían de hecho secuestradas por Pablito en el estado de Apure, en Venezuela. Entonces, de alguna manera es una presión del gobierno, pero también una prueba de fuego para Venezuela. ¿Por qué, Andrés? Porque cuando se activa la circular roja, el país donde supuestamente están las personas requeridas tiene la obligación de ubicarlas y capturarlas. Entonces es el momento de que en Venezuela demuestre si realmente tiene apoya, que tomar una decisión. Exactamente, apoya o no apoya al ELN, o apoya al gobierno colombiano y a las autoridades colombianas. Pero precisamente este puente festivo se conoció la noticia de un ataque en el cual hubo muertos de la Guardia Nacional Venezolana por cuenta del ELN. Sí, exactamente. Lo que dijo lo que dijeron las autoridades venezolanas es que en un operativo de las autoridades venezolanas contra el ELN, específicamente contra un cabecilla del ELN en ese país, pues mataron a 3 miembros de la Guardia Venezolana. Entonces, lo que tendría que, si eso fue cierto, Andrés, lo que tendría que ratificar Venezuela es que efectivamente está combatiendo al ELN. Esta es una prueba de fuego para Venezuela, por eso, porque tiene que mostrar sí. ¿Y por qué? Porque las autoridades colombianas aseguran que por lo menos Pablito, Antonio García y Ricardo Vargas están en territorio venezolano. Entonces, ¿qué está esperando Colombia? Pues que efectivamente las autoridades colombianas los capturen y los envíen, exactamente, y las autoridades venezolanas y los entreguen a las autoridades colombianas. Ya veremos qué sucede. Marisol, muchas gracias. Así es. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de el homenaje a una gran película colombiana, a una película que ha marcado la historia del cine de este país.
La estrategia del caracol. Y esa película está cumpliendo en este momento 25 años de empezar a recaudar esos premios y esos grandes reconocimientos internacionales. Estamos con Julio César Guzmán, editor de la Mesa de Video del Tiempo. Julio, ¿de qué se trata esta conmemoración? Esta conmemoración realmente es una declaración de amor al cine, hecha por gente que ama el cine y con gente que hizo cine. Vamos a hacer un conversatorio este miércoles 7 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el que participarán el director de la Estrategia del Caracol, Sergio Cabrera, estará Florina Lemaitre, que es una de las invitadas especiales porque está recién desempacadita, recién acabada de llegar de España y de Portugal. Participará el guionista y también actor Humberto Dorado, quien participó muy activamente en la creación de la historia, y participará Luis Fernando Múnera, que es otro de los actores muy recordados porque hacía el papel de un culebrero y termina siendo el narrador de la historia por la manera en que se estructuró al final. Vamos a tener varias primicias además, Andrés, para todos los oyentes del podcast. Vamos a tener una canción que nunca se escuchó y hasta ahora no se ha escuchado públicamente, que fue una canción que le compuso uno de los actores, agradecido porque lo vincularon a la película, terminó siendo un personaje relativamente efímero. Pero cuente, ¿puede contar quién es? Y podemos contar quién es un señor que en 1988, cuando se rodó la película, era todavía actor y ahora es un cantante muy conocido llamado Carlos Vives. Claro, en ese momento aparecía como reportero. Aparecía como reportero. Un papel muy corto, pero ahí estaba él empezando. Claro que sí, está entrevistando justamente a Luis Fernando Múnera, el culebrero paisa, que es el que hila la historia. Vamos a tener además escenas inéditas. Resulta que la película, cuando se exhibió por primera vez en el Festival de Cine de Venecia, en el cual fue muy reconocida, tenía una duración muy extensa para los formatos tradicionales que se utilizaban en Europa, y los distribuidores le sugirieron a Sergio Cabrera recortarla en 12 o 14 minutos para que no se hicieran 4 funciones sino se hicieran 5, y gracias a eso fue muy exitosa en esa distribución. Bueno, pues tenemos las escenas que nunca se habían visto en Colombia. ¿Y dónde vamos a ver todo eso, Julio? Toda esa maravilla la tenemos. Ahí tengo una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es que ya se acabaron las boletas para el ingreso al conversatorio. Tuvimos una convocatoria maravillosa, en menos de una hora se agotó la boletería, pero la buena noticia es que quienes no puedan asistir mañana al conversatorio en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán podrán ver todo el conversatorio en un programa especial de televisión que estamos grabando para el Tiempo Televisión y que en un par de semanas estará al aire. Bueno, qué maravilla. Julio César Guzmán, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. A ustedes y todos invitados a seguir este homenaje. Comenzamos la semana y nos despedimos de este martes. Los invitamos a que nos escuchen mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast de El Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo.